¿Sabes el nombre de los jugadores de béisbol que hay en cada base? Sí. Vale, ¿quién está en primera? ¿Quién? ¿Que quién está en primera? ¿Quién? ¿Y en segunda? ¿Qué? ¿Que quién está en segunda? ¿Qué? ¿Y en tercera? No lo sé. ¿No me habías dicho que sabías el nombre de todos los jugadores? Sí. Entonces, ¿quién está en primera? ¿Quién? ¿Que quién está en primera? ¿Quién? Vale, familia. Familia, ya vamos al puesto número 91, ¿eh? No dabais un duro por mí, fijaos, ya estamos en el puesto número 91 de la lista de las 100 mejores frases de la historia del cine. Y este es otro de los casos en los que, gracias, me felicito a mí mismo por habérseme ocurrido esta sección hablando de cada una de las frases, dedicándole unos pequeños minutos a cada una de las frases, porque hay algunas que no necesitan ningún tipo de contexto porque las conocemos todos, pero hay otras que sí, como es el caso de esta frase que me imagino que todos estáis un poco flipando, y si simplemente os dejase con la escena final, como siempre hago al final de cada vídeo, pues lo tendréis un poco más complicado. En esta ocasión, incluso, no os voy a dejar con la típica pantalla partida porque eso impediría que vierais los subtítulos, porque esta película creo que ni siquiera se dobló, se tradujo al español. Entonces he tenido que buscar una versión en el original con subtítulos en español para que podáis mínimamente entender la escena. Pero vamos, para eso también estoy yo, ¿no? Para poneros el contexto de la situación en sí. Esta frase, que no es una frase en el sentido literal de la palabra, sino que es una escena completa e incluso es una dinámica, es un número de comedia, ¿vale? Es una rutina de comedia de la dupla de Abbott y Costello. Y se incluye por primera vez, y de hecho la película se reivindica a día de hoy porque incluye la versión, digamos, definitiva o una de las mejores filmadas de la dupla sobre esta dinámica, sobre este número, sobre esta rutina de comedia, es de la película de 1945 de Naughty Ninets. Y que es la típica película que se había hecho única y exclusivamente para el lucimiento personal de esta dupla, de Abbott y Costello, que eran la pareja cómica por antonomasia de las décadas de 1940 y de 1950 en Estados Unidos. Entonces lo que se hacía era concebir una historia donde pudieran estar Abbott y Costello haciendo los números de comedia por los que se habían hecho famosos tanto en la radio como en espectáculos teatrales. De todas formas, y por si lo queréis saber, la película está ambientada en 1890 y gira en torno a uno de estos barcos de variedades que recorrían el Mississippi. Antes de que existieran la radio, la televisión, el cine, pues lo que hacían las compañías teatrales era desplazarse, ¿no? Aquí en España se hacía en carretas de caballos o de burros. Bueno, pues en Estados Unidos lo que se hacía era, en algunos casos, coger una embarcación e ir recorriendo todas las poblaciones siguiendo el curso del río. Llegaban a un pueblo, se detenían, actuaban hasta que la gente ya les había pagado por verles y seguían su camino, ¿no? Eso es lo que hacían. Bien, pues la historia de la película de The Naughty Ninets se ambienta en uno de estos barcos y sobre la compañía de cómicos o de actores que la habitan. Y esto permite que veamos estos números cómicos conocidos de Abbott y Costello. Y sin duda su rutina de comedia más conocida era esta Who's on First? Who's on First? Que la traducción literal sería ¿quién está en primera? Y cuando digo en primera me refiero a la primera base, ¿vale? Os cuento un poco cómo es el número, que es una rutina clásica de comedia que se puede aplicar en otro tipo de contextos, pero bueno, todo deviene de esta rutina que habían hecho famosa previamente en un show de radio donde se dieron a conocer a Abbott y Costello en todo el mundo. Que por cierto, eso también es importante. Al principio el público no les podía distinguir porque sus voces eran bastante parecidas, la de Abbott y Costello, así que Costello tuvo que hacer una voz mucho más aniñada, ¿no? Para que se diferenciase de la de su compañero Abbott. El número es el siguiente. Está Abbott en el escenario y llega Costello, que es su compañero, y se encuentra que Abbott está vestido con un traje como de entrenador de béisbol. Y Abbott le confirma que efectivamente tiene un equipo de béisbol. Y Costello le pregunta, ¿y tienen los jugadores de béisbol apodos cómicos? Y entonces Abbott le responde, sí, todos tienen apodos muy cómicos. Y Costello le dice, sí, ¿y los conoces? Y Abbott le dice, sí, conozco el nombre, el apodo de cada uno de los jugadores. Y Costello le pregunta, ¿y me los puedes decir? Sí, vale, ¿quién está en primera? Bueno, si conocéis más o menos el juego del béisbol, que me imagino que por eso también tenía que poneros en contexto, porque el béisbol, por lo menos aquí en España, es un deporte que ni fu ni fa. Bueno, pues por simplificarlo un poco, que yo tampoco soy un experto en béisbol, no os vayáis a creer, ¿vale? Pero el béisbol consiste en ir conquistando bases. ¿Vale? Está primera base, segunda base, tercera base y luego puedes hacer un home run y te recorres
todas las bases corriendo y ganas, ¿no? Y haces una entrada, creo que se llama. Bueno, pues Costello le pregunta, ¿quién está en primera? ¿Quién está en primera base? Y Abbott le dice, ¿quién? Y claro, Costello cree que le está respondiendo con otra pregunta. Yo te estoy preguntando quién está en primera y tú me respondes, ¿quién? Como si no me hubieras escuchado. Te estoy preguntando de quién está en primera. ¿Quién? Vale, la comicidad es que el jugador que está en primera, su apodo es Who, es quién. O sea, se llama quién. Entonces, ¿quién está en primera? Te estoy respondiendo, ¿quién? ¿Sabes? Pero ¿quién está en primera? ¿Quién? Y el jugador de la segunda base se llama ¿qué? Y el jugador de la tercera base se llama no sé, no lo sé. ¿Vale? Entonces la comicidad está en esa especie de pregunta-repregunta que no es una repregunta, porque Abbott en realidad sí le está contestando, aunque Costello no entiende que realmente le está contestando, sino que le está recontrapreguntando. Ya digo que es una dinámica, una rutina de comedia que muchos cómicos en todo el mundo han adaptado a su propio contexto sociocultural. De ahí viene lo de quién está en primera, quién. ¿Quién está en primera? ¿Quién? Y en segunda, ¿quién está? ¿Qué? ¿Que quién está en segunda? ¿Qué? Y en tercera, no lo sé. Pues no me habías dicho que sabías el nombre de los jugadores. Sí, son quién, qué y no lo sé. Otra de las cosas graciosas de esta frase o de este número cómico es que, al igual que ocurre con otros tipos de números de comedia, Abbott y Costello tenían este número tan pulido, tan perfeccionado, tan ensayado, que podían hacer varias versiones del mismo. Había variaciones que podían ser cuestión de un minuto y en cambio creo que de este Who's on First tenían una variante que podía llegar hasta los 8 minutos. O sea, 8 minutos de pregunta, repregunta, pregunta, repregunta, pregunta, repregunta, con el público descojonándose. De hecho, las risas que se escuchan en este fragmento de la película son las risas reales del equipo técnico, que no podían contener la risa mientras estaban filmando la escena. Pero insisto, más que una frase, porque estamos haciendo la sección de las 100 mejores frases de la historia del cine, pues esta tiene esa particularidad de que no es una frase de per se, además sacada de contexto. Si yo te digo que una de las 100 mejores frases de la historia del cine es ¿quién está en primera? Tú me dirás, ¿en serio? O sea, esa es una de las 100 mejores frases de la historia del cine. Claro, es que no es una frase en sí, sino que es una escena, es un número de comedia completo. Otra rutina de comedia que también se incluye en esta película y que también habréis visto cientos de veces con algunas variantes e interpretada por otro tipo de cómicos, es otro momento donde Costello, que es, digamos, el más gordito, por así decirlo, el más bajito y gordito, bueno, pues donde Costello está en el escenario y está cantando, porque está en una audición, ¿no?, para cantar. Y Abbott, que está interpretando al director de escena, le está dando indicaciones al equipo técnico, ¿no?, a los tramoyistas, cuando en realidad Costello cree que las indicaciones se las está dando a él. Entonces cuando dice más alto, más bajo, más alto, más fuerte... Bien, pues cuando Costello está escuchando esas indicaciones, que insisto, Abbott no se las está dando a él, sino que se las está dando a las personas que están acondicionando el escenario. Bien, pues cuando las recibe, él va adaptando su canción, la forma de interpretar la canción, a las indicaciones de Abbott. ¿Y qué es lo que pasó con esta dupla, con Abbott y Costello? Bueno, pues lo que suele pasar con los cómicos conforme va pasando el tiempo. Y en este caso concreto aún más por el contexto de lo que era el cine en aquellos años, en 1945. ¿Vale? Y es que Abbott y Costello tuvieron una sobreexposición, hacían como 2 películas al año. Y llegaba un punto en el que tenían que repetir los números. O sea, por ejemplo, esta Who's on First se repetía varias veces en otras películas, porque tenían tanto trabajo grabando películas que no les daba tiempo a hacer nuevos números. Como esas películas no iban tampoco mucho más allá, pues llegó un momento en el que pasaron de moda tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque su último conato de éxito fue cuando empezaron a hacer una serie de comedias encontrándose con los monstruos de Universal, bueno, más concretamente de la factoría de Hammer. Abbott y Costello conocen a la momia, Abbott y Costello conocen al monstruo de Frankenstein, Abbott y Costello conocen al hombre lobo, etcétera, etcétera. Ya por último, antes de dejaros con la escena en cuestión, ¿no?, con la frase, ¿vale?, en cuestión, este Who's on First, y si os gusta este tipo de películas que hablan sobre la intrahistoria de gente del teatro y de cómicos más expresamente, os quiero recomendar una serie de películas, como por ejemplo hace poco se hizo Stan and Ollie, de Laurel y Hardy, de una gira que hicieron cuando ya estaban en el ocaso de sus trayectorias vitales, que aquí en España se estrenó como El Gordo y el Flaco, que era como se les conocía aquí en España a Laurel y Hardy, que es una película donde estos cómicos están interpretados por John C. Reilly y por Steve Coogan.
muy recomendable, de verdad, me partió el corazón esta película. Muy recomendable también, de 2014, la película sobre Mario Moreno, sobre Cantinflas, interpretada por Óscar Jaenada, y por supuesto el biopic de Chaplin que hizo Richard Attenborough con Robert Downey Jr. interpretando a Charles Chaplin. Ah, bueno, y una película que yo reivindico siempre, que no paro de recomendar, que es Muertos de risa, de Alex de la Iglesia, con Santiago Segura y con el Gran Wyoming, interpretando a una pareja de cómicos, aunque en este caso no es una pareja de cómicos real, es una pareja de cómicos ficticia, pero que serían del estilo de Fernando Esteso y Andrés Pajares, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, podrían ser Esteso y Pajares, Santiago Segura y el Gran Wyoming. Sin más, os dejo de la frase que, como siempre, sabéis que viene de arriba, y si hay suerte, nos vemos mañana, familia. Yo sigo grabando. Adiós. You know, strange as may seem, they give ball players nowadays very peculiar names. Funny names? Nicknames, pet names. Not as funny as my name, Sebastian Dinwiddie. Oh, yes. Funnier than that? Oh, absolutely. Yes. Now, on the St. Louis team, we have who's on first, what's on second, I don't know's on third. That's what I want to find out. I want you to tell me the names of the fellas on the St. Louis team. I'm telling you, who's on first, what's on second, I don't know's on third. You know the fellas' names? Yes. Well, then who's playing first? Yes. I mean the fellow's name on first base. Who? The fellow playing first base for St. Louis. Who? The guy on first base. Who is on first? Well, what are you asking me for? I'm not asking you, I'm telling you, who is on first? I'm asking you who's on first. That's the man's name. That's whose name? Yes. Well, go ahead and tell me. Who? The guy on first. Who? The first baseman. Who is on first? Have you got a first baseman on first? Certainly. Then who's playing first? Absolutely.